y tu voz calmó el mar. En silencio tú sufriste y el cautivo libre eres el autor de todo. Muy buen día, Dios les bendiga, sean bienvenidos a Logos Devocionales Tiempo con Dios. Qué gusto y qué alegría que nos puedan estar acompañando hoy sábado 25 de enero en este estudio diario de la Palabra del Señor. Y queremos agradecer a cada uno por sus comentarios, por sus preguntas. Es todo un gusto apoyarles, es todo un gusto leerlos, saludarlos y también irlos ubicando. Reciban un saludo a cada uno de ustedes que nos escuchan aquí en el país de México. Les saludamos específicamente del estado de Veracruz. Y también para los hermanos que nos escuchan del estado de Veracruz, reciban un afectuoso saludo, pero también de otros estados aquí de la República Mexicana, pero también donde nos escuchen en Estados Unidos, en Colombia, en Venezuela, en Honduras, República Dominicana, en España, donde ustedes nos escuchen, reciban un afectuoso saludo, que el Señor les bendiga grandemente. Les invitamos a que nos sigan escribiendo en la caja de comentarios si tienen dudas, si tienen alguna petición de oración, inclusive algún saludo. Nosotros con gusto los vamos a leer. Y bueno, el devocional del día de hoy lleva por título Verdad Pública. Y estamos en Juan capítulo 7 del 25 al 36. Así dice la palabra del Señor. Decían entonces unos de Jerusalén: ¿no es este a quien buscan para matarle? Pues mirad, habla públicamente y no le dicen nada. ¿Habrán reconocido en verdad los gobernantes que este es el Cristo? Pero sabemos de dónde es, mas cuando venga el Cristo, nadie sabrá de dónde sea. Jesús entonces, enseñando en el templo, alzó la voz y dijo: A mí me conocéis y sabéis de dónde soy, y no he venido de mí mismo, pero el que me envió es verdadero, a quien vosotros no conocéis, pero yo le conozco porque de él procedo, y él me envió. Entonces procuraban prenderle, pero ninguno le echó mano, porque aún no había llegado su hora. Y muchos de la multitud creyeron en él y decían: el Cristo, cuando venga, ¿hará más señales que las que hace este? Los fariseos oyeron a la gente que murmuraba de él esas cosas, y los principales sacerdotes y los fariseos enviaron alguaciles para que le prendiesen. Entonces Jesús dijo: todavía un poco de tiempo estaré con vosotros, e iré al que me envió. Me buscaréis y no me hallaréis, y a donde yo estaré, vosotros no podréis venir. Entonces los judíos dijeron entre sí: ¿a dónde se irá este que no le hallaremos? ¿Se irá a los dispersos entre los gentiles y enseñará a los griegos? ¿Qué significa esto que dijo: me buscaréis y no me hallaréis, y a donde yo estaré vosotros no podéis venir? Verdad pública. El día de hoy nos encontramos con este pasaje que, la verdad, algo que debo de aclarar es que o mencionar y después la aclaración. Algo que me gustaría mencionar es que después de cada uno de estos estudios que hemos llevado desde que inició el canal de los devocionales, una mira bastante puntual, de manera un poquito general de cada uno de los pasajes, nos lleva verdaderamente a aprender bastante de lo que la Biblia nos dice y qué riqueza hemos estado encontrando en el Evangelio de Juan. Y qué mejor que compartirlo con ustedes. Y ahora sí, algo necesario para aclarar es que los sucesos a partir de que Jesús sube a la fiesta de los tabernáculos se sitúa 6 meses antes de la crucifixión. Y es que por ello Jesús les recalcaba que su tiempo aún no había llegado. Entonces, a partir de aquí ya tenemos este contexto, esta aclaración, por si en algún momento inclusive a nosotros se nos había ido este asunto, para que no perdamos de vista esto, que ya nos situamos 6 meses antes de la crucifixión. Y para hacer énfasis en lo que es el título, Verdad Pública, nosotros sabemos que la verdad del Evangelio, tal como en esos días, en los días de Jesús, cada vez la predicación se hace más y más latente, se hace más pública, se hace más imperante, se hace más necesaria e inclusive vívida para cada uno de nosotros. ¿Y eso a qué nos lleva? A compartir fielmente lo que es la palabra, lo que es la escritura. Eso nos lleva a tener una preocupación de lo que se comparte y pues aprovechar cada uno de los medios que el Señor nos permite para predicar el Evangelio. Y vamos a estudiar 3 puntos el día de hoy, siendo el primero, verdad pública 1, que nos lleva a conocerlo.
Vemos que al ver la conmoción que causaron las palabras de Jesús en todos, unos judíos lo identificaron porque Jesús dijo: ustedes no siguen la ley de Moisés y ustedes me quieren matar. ¿Y ellos qué respondieron? Estás endemoniado, estás loco, nadie te quiere matar. Pero unos se quedaron como que cavilando y dijeron: oye, sí es cierto. Y dice el versículo 25, decían entonces unos de Jerusalén: ¿no es este a quien buscan para matarle? O sea, se nos hacía familiar y es cierto, lo buscan para matarle. Entonces, en este momento empezaban ellos a hablar, empezaron a murmurar, todas las personas empezaron a sacar sus conjeturas y dijeron: miren, habla públicamente y no le dicen nada. ¿Habrán reconocido en verdad los gobernantes que este es el Cristo? Y es que a ellos les sorprendió primero las palabras de Jesús, pero también se sorprendieron de que no les hacía, los dirigentes judíos no le hacían nada a Jesús. Y es más, que él hablaba y les enseñaba con audacia, con autoridad, y que pues definitivamente no, o sea, que no, como que no veía consecuencias después de todo lo que se estaba armando. E inclusive llegaron a pensar que los líderes judíos lo habían ya aceptado como el Mesías, solamente que la multitud y pues obviamente la mayoría de los judíos lo rechazaban, todos lo rechazaban, tenían sus prejuicios, y eso los llevó a malinterpretar muchos pasajes, se llevaba a creencias populares, como dice el verso 27. Sabemos de dónde es, mas cuando venga el Cristo, nadie sabrá de dónde sea. Obviamente malinterpretaban pasajes como Malaquías 3:1, que nos dicen: he aquí yo envío mi mensajero, el cual prepara el camino delante de mí. Y vendrá súbitamente a su templo el Señor, a quien vosotros buscáis, y el ángel del pacto, a quien deseáis vosotros. He aquí viene, ha dicho Jehová de los ejércitos. O sea que dice que viene súbitamente. Iba a llegar de momento, o sea, en un momento en el que ellos no lo esperaban. Pero dice, pues realmente nosotros sabemos que es Jesús de Nazaret. ¿Cómo rayos es que nosotros vamos a estar escuchando a alguien que conocemos cuando las profecías dicen que no lo vamos a conocer? Obviamente ellos quizá no ocupaban ese tipo de palabras, pero sus prejuicios estaban a la orden del día. Pero ellos no sabían. Sí, Jesús vivió en Nazaret, pero ellos no sabían que Jesús había nacido en Belén de Judea. Obviamente cumpliendo todas las profecías del Antiguo Testamento. Entonces, ¿qué es lo que hace Jesús al ver esta conmoción? Al ver todos estos murmullos, todas estas discusiones que se estaban planteando. Bueno, alzó su voz para que le escucharan, y todos sus detractores que le conocían, obviamente, se quedaron pues estupefactos al escuchar lo que Jesús les dijo. En el verso 28 dice: a mí me conocéis y sabéis de dónde soy, y no he venido de mí mismo, pero el que me envió es verdadero, a quien vosotros no conocéis. De manera que les dijo: ustedes me conocen, pero no conocen a mi Padre. O sea, ellos no conocían a Dios. Versículo 29. Pero yo le conozco porque de Él procedo y Él me envió. Al momento de que nosotros vemos que el Evangelio es una verdad pública, es una verdad latente, es una verdad que está todos los días en las redes sociales, en todos los lugares, inclusive en los camiones, en el transporte público, es un mensaje que está todos los días. Y es que es eso, la verdad, lo que se predica en el Evangelio, lo que estamos compartiendo en los devocionales, nos lleva todos los días ¿a qué? A conocer a Dios mediante Jesús. No obstante, nuestro duro corazón, la religiosidad, el orgullo, son estragos que la Biblia va quitando día con día, va limpiando nuestro corazón, nos va purificando, nos va mostrando el camino correcto, nos ayuda, nos redarguye de pecado y nos permite que conocer a Dios. Y es una verdad pública que nos lleva a conocer a nuestro Creador, nos lleva a conocer a nuestro Salvador y nos lleva a ¿qué? A rendirle nuestra vida a Él. Y eso lleva al segundo punto, verdad pública 2, que nos da fe en Él. No solamente nos lleva a conocerlo, sino que nos brinda fe, nos brinda esperanza. Es un camino que nosotros hemos estado conociendo. Dice el verso 30, entonces procuraban prenderle, pero ninguno le echó mano, porque aún no había llegado su hora. Todos los judíos procuraban apresar a Jesús, pero obviamente no lo iban a lograr, porque aún no era el tiempo. Recordemos que estamos 6 meses antes de la crucifixión. No se iba a cumplir absolutamente nada fuera de la hora que Dios había designado. Y es que vemos acá, Dios nos guarda.
así como guardó Jesús. Ahora, todos los tiempos, todos los sucesos están en las manos de Dios, están dentro de su voluntad perfecta y todo Él lo permite. ¿Para qué? Para que nosotros podamos aprender de Él. De manera que todo lo que sucede está cubierto, impregnado de la voluntad de Dios, de manera que Él permea absolutamente todo, de manera que nos lleva a creer verdaderamente en Él. Como nos dice el verso 31, muchos de la multitud creyeron en Él y decían, el Cristo cuando venga hará más señales que las que éste hace. Obviamente, muchos rechazaban a Jesús, pero otros creían en Él y se preguntaban si el Mesías sería superior. Pero obviamente, al ver el estándar que es Jesús, nadie lo puede superar, absolutamente nadie. Todos los pensadores de la historia han sido comparados con Jesús, inclusive en círculos que no creen, agnósticos, obviamente consideran a Jesús como una figura sumamente importante y trascendental, pero obviamente su necio corazón no lo quiere reconocer. Pero no solamente queda ahí, sino que el Señor lo que hace es darnos fe, darnos la oportunidad de creer. En este pasaje vemos que los fariseos, ellos se preocupaban de algo y se molestaban de algo. Se molestaban de la popularidad del mensaje de Jesús. Y es que iba en contra de sus enseñanzas, iba en contra de su doctrina. Pero vemos que los prejuicios de las personas no debe de importarnos, porque lo verdaderamente importante es que el propósito soberano de Dios nunca será frustrado. Y obviamente eso ¿a qué nos lleva? A tener una fe auténtica en el autor y consumador de la fe. ¿Quién es? Cristo. Entonces esta verdad pública que nos lleva a conocerlo, también nos lleva a tener fe en Cristo nuestro Salvador. Y eso lleva al último punto, verdad pública 3, que nos da humildad. Nos dice el verso 33, todavía un poco de tiempo estaré con vosotros e iré al que me envió. Los judíos obviamente seguían arrogantes ante el mensaje de Jesús y obviamente Jesús les anunció que faltaba poco antes de irse al cielo, antes de su próximo sacrificio. Pero les dijo que ellos le buscarían, pero que no lo hallarían. ¿Por qué? Porque su orgullo y su mofa se los impedía y obviamente el pecado los cegaba. El versículo 35 dice, los judíos dijeron entre sí, ¿a dónde irá este que no le hallaremos? ¿Será los dispersos entre los griegos y enseñará a los griegos? Esto prácticamente era una burla, porque dice, ¿se cansará de enseñarnos a nosotros e irá a los judíos que están entre los griegos? Y también enseñará a los que no son judíos. Y recordemos, cuando hacen referencia a los no judíos en ese contexto, obviamente es una burla. Entonces estaban burlando de Jesús. Pero esto era algo que Jesús les había dicho, o les va a decir más adelante, que le buscarán, pero que no le iban a encontrar y que ellos iban a morir en su pecado. Juan 8:21 nos dice, otra vez les dijo Jesús, yo me voy y me buscaréis, pero en vuestro pecado moriréis, a donde yo voy vosotros no podréis venir. De manera que ellos no podían entender lo que Jesús les estaba diciendo. ¿Y eso a qué nos lleva? ¿Y eso qué nos deja también? Nos puede llevar a preguntarnos, ¿qué necesitamos para buscar a Dios? Y la respuesta es ser encontrados por Él. Y al ser receptores de la verdad, debemos de ¿qué hacer? Humillarnos ante su enseñanza y buscarle de todo corazón. Jeremías 29:12 nos dice, me invocaréis y vendréis y oraréis a mí, y yo os oiré. Me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis de todo vuestro corazón. ¿Se dan cuenta el contraste? Un contraste dice que le buscarán y no le encontrarán, porque su pecado los detiene, porque su pecado los ciega. Pero en este contexto, en este pasaje, nos está diciendo que le invocarán, llegarán, orarán y Dios los escuchará, Dios nos escuchará. ¿Por qué? Porque le buscaremos, le encontraremos, porque le buscaremos de todo nuestro corazón. Y es que eso no es algo que nosotros podemos hacer. Esa es una obra que solamente Dios hace. ¿Y qué nos debe de llevar? A tener humildad, a vivir con fe en Él y a reconocer que en su palabra, en la Biblia, tenemos vida, esperanza, redención, perdón y qué mejor, restauración, y que Cristo es nuestra plenitud. La verdad pública que resuena y nos direcciona, ¿a dónde nos lleva?
a la gran ciudad del Rey, a conocerlo perfectamente, bueno, a conocerlo en esa tierra para llevarnos a conocerlo perfectamente tal y como Él es. De manera que debemos de que compartir esa verdad y lo mejor, vivirla en cada momento de nuestra vida. Muchísimas gracias por acompañarnos en el devocional del día de hoy. Reciban un afectuoso saludo y si Dios nos presta vida, el día de mañana continuaremos el estudio devocional. Saludos. Y tu voz calmó el mar, en silencio tú sufriste y el cautivo libres. Eres el autor